El presidente Luis Abinader, en una entrevista que concedió esta semana, planteó que el momento de la reforma tributaria no puede ser el 2021 en medio de una crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID. Yo pienso que todo el mundo en el país tiene claro de que iniciar una reforma impositiva en el año 2021 es descabellado. Primero, la economía va en un franco proceso de recuperación acelerada y creo que nadie tenía en su cabeza que la reforma se iniciara en el año 2021. Incluso creo que a las calificadoras de riesgo se le informó que el gobierno no tenía en agenda la reforma tributaria para el 2021, sino para entrar en vigencia en el 2022. Lo que no quedó claro de lo dicho por el presidente Abinader es si él entiende que la reforma podría empezar en enero del 22 o si él entiende que lo que debe empezar en enero del 22 es la discusión de la reforma. Eh, yo particularmente creo que el gobierno debería avanzar en sus trabajos internos en lo que entiende que debe ser la reforma, avanzar lo más posible, o sea, dedicarse 2 meses, se mete completo, eso no se necesita más de 2 meses para armarlo, se elabora un proyecto y entonces se decide, dependiendo de cómo vaya el año económico. Yo particularmente soy de los que cree que este año, a no ser que nos traicione la pandemia y tengamos una tercera ola que obligue a unos confinamientos muy estrictos, porque la gente no quiere respetar las medidas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla, y creen que porque ya un pequeño porcentaje de la población se vacunó ya no hay problema, había existiendo constancia de que la vacuna no evita que uno se contagie, sino que simplemente el riesgo de que el virus te golpee muy duro es menor. Pero uno no puede descartar que el gobierno se vea precisado a acrecentar esta medida de confinamiento y en consecuencia la economía entre de nuevo en una desaceleración. Pero si eso no ocurre, todo apunta a que nosotros vamos a terminar con un crecimiento muy alto y que el año 2022 el crecimiento también va a ser vigoroso. En consecuencia, la excusa de que estamos en una recesión y por lo tanto no es sensato hablar de iniciar una reforma tributaria no parece razonable y creo que en consecuencia habría espacio para arrancar con la reforma en el 2022, aunque se puede ejecutar siempre en dos etapas. Una primera etapa con un grupo de medidas y una segunda etapa que comenzaría a tocar a sectores que han sido duramente afectados por la pandemia y que necesitan por lo menos un año de respiro. Me refiero a sectores como el turismo, etcétera, para el cual la reforma podría comenzar en el año 2023. Para mí el tema principal a ser dilucidado es si el gobierno está realmente preparado para recibir una mayor cantidad de recursos fiscales, de manera que no genere a través de la movilización de esos ingresos. Recordemos que lo que está haciendo es sacando dinero de la economía privada, lo lleva a la economía estatal. Si usted, por alguna retranca interna que tenga, toda esa movilización de recursos va a las cuentas del Estado y se queda movilizado ahí, usted va a provocar una fuerte caída de la actividad económica. Yo no creo que ese es el objetivo del gobierno. Pero el gobierno, sin lugar a duda, ha demostrado que enfrenta una restricción seria en su capacidad para ejecutar proyectos de inversiones públicas. Cuando uno analiza lo que sucedió en el primer año, en el año 2020, el final del 2020, el gobierno hizo un presupuesto complementario donde estipuló un nivel de gasto en inversión pública bastante alto. Fue al mercado de capitales, emitió una gran cantidad, 3.800 millones de dólares, el mercado compró de bonos dominicanos.
El gobierno recibió ese dinero. Bueno, una gran parte de ese dinero no se utilizó. Y el déficit que se había previsto en 9,3% del PIB terminó en 7 punto y pico por ciento del PIB. Que para algunos fue un éxito, pero para mí estaba reflejando una primera alerta de que, ojo, tenemos aparentemente un problema de ejecución de gasto, fundamentalmente en el gasto en inversión, porque el gobierno tiene un discurso muy comprometido con el tema de la transparencia y entonces todo tiene que ser licitado bajo un esquema que cumpla con rigurosidad la ley 34006. En la Dirección de Compras y Contratación han puesto una figura que se ha convertido en una especie de centinela estricto de cómo se está gastando cada peso, sin importar un poco el tema de si se está ejecutando o no inversión pública. Este país no hay mucha gente que puede ejecutar proyectos de inversión pública. O sea, usted no va a encontrar 1,000 empresas que puedan licitar y competir abiertamente en un mercado competitivo. Eso no es cierto. Aquí compañías contratistas de grandes obras públicas, si usted consigue 5 reputadas es mucho. Entonces, yo pienso que en una situación de urgencia como esta, el gobierno debió buscar mecanismos, con el apoyo del Congreso, claro, para viabilizar estas inversiones públicas de una manera más expedita. El presidente, cuando asumió el, el gobierno, el 16 de agosto del año 2020, yo recuerdo que anunció 3 grandes proyectos de obras públicas: la carretera autopista del Ámbar, Manzanillo y Pedernales. En realidad todavía no han podido comenzar. Eh, Periódicamente escuchamos anuncios de que sí, vienen proyectos, pero la realidad es que han pasado 9 meses y no ha entrado un GREDAR, ni se ha puesto un blog en ninguno de esos 3 proyectos. Nosotros advertíamos que esos eran 3 proyectos que merecían que al presidente de la República se le diera luz verde para, al margen de la ley 34006, comenzar a echar a andar esto para motorizar la inversión pública. Bueno, pero aparentemente esa propuesta no caminó. Después tuvimos ahora el año 2021, hay de nuevo un presupuesto, se habla de casi 125 mil millones de pesos en obras de inversiones públicas. Y cuando usted analiza de enero a abril la ejecución de unos 41 mil millones que se iban a ejecutar de enero a abril, apenas se habían ejecutado 13, 14 mil millones. O sea, de nuevo, lo que vimos en el 2020 comienza a repetirse en el 2021. Recordemos que fuimos al mercado de nuevo y emitimos 2.500 millones de dólares a principio de año. O sea, que hemos hecho emisiones de bonos que nos obligan a pagar intereses, pero una parte de esos recursos todavía no lo hemos utilizado. Entonces, ¿cuál es mi temor con la reforma tributaria? Que yo no sé si cuando la reforma vaya a entrar, el gobierno dominicano ya habrá sobrepasado este periodo de lentitud en la ejecución de las inversiones públicas. O si por el contrario, esa lentitud se va a mantener. Porque, ¿qué sucede? El país necesita una reforma fiscal que genere, para no irnos muy no complicado, es 4% del PIB en ingresos netos adicionales que necesitamos, con lo cual la presión tributaria llegaría en 2 años, 2 años y medio, cerca de 18%, de un 14% que más o menos se encuentra. Eso es bastante recurso. Si usted saca 4% del PIB, que el sector privado lo está gastando de alguna manera, y usted lo lleva y de eso usted dice, bueno, de esto yo voy a tomar un 3 para inversiones públicas y no tener necesariamente que estarme endeudando tanto. Porque aquí la realidad es que prácticamente el 100% de la inversión pública en los últimos 15 años se ha financiado con deuda pública externa e interna. Pero queremos detener el endeudamiento, desacelerarlo. Bueno, si es así, usted tiene que tomar dinero de los privados
para usted entonces una parte ahorrarlo, la parte un 1% quizás, y el resto lo tiene que invertir en proyectos de obras públicas con menor nivel de endeudamiento. Pero ¿qué sucedería si eso que usted iba a invertir no lo puede invertir porque hay retrancas? Y el dinero y las cuentas del Estado en el Banco de Reserva comienzan a subir, a subir, a subir. Bueno, usted va a ponerle un freno bestial a la economía y en vez de que la actividad económica se le reduzca 2 o 3 puntos porcentuales del PIB como relación, con relación al, debido a la reforma tributaria, usted puede generar un colapso. Entonces yo creo que el presidente y su equipo deben hacer un acto serio de análisis de la situación y determinar si es posible o no que ellos consigan una especie de sabático del Congreso que le permita ejecutar obras públicas sin las ataduras que impone una ley absurda como es la 34006. Entonces, si eso no es posible y van a seguir con este proceso de cuentagotas, donde la inversión pública al ritmo que va este año, al ritmo que va a terminar en 1% del PIB, que por Dios es algo insignificante. O sea, cuando en el Asia están invirtiendo 5 y 6% del PIB y nosotros el BID nos ha dicho que tenemos que invertir entre 4 y 5%. Si terminamos con 1% del PIB, obviamente es una situación dramática. Y entonces hacer una reforma fiscal para trancar la economía y después no poder hacer las inversiones, a nosotros nos parece que debería llevar a las autoridades a repensar el momento de lanzar la reforma. Si no están en capacidad de ejecutar inversión pública al ritmo que se debe ejecutar, mi sugerencia es que no se lancen en esta reforma por el momento. Ganen tiempo. Este año yo creo, al ritmo que van las cosas, que el gobierno puede cumplir con la meta del 3% del déficit que se propuso, porque va a terminar con una inversión pública de un 1% del PIB. Entonces, la calificadora, usted le podría decir a la calificadora, mira, de verdad, yo no hice la reforma, no la voy a hacer el año que viene, porque yo he decidido que no voy a invertir en obras públicas, yo voy a operar con menor nivel de presencia del Estado en el levantamiento de la infraestructura física. No creo que el país está preparado para esta reforma. Yo te voy a garantizar la sostenibilidad fiscal con un país prácticamente paralizado en materia de grandes proyectos de obras de infraestructura física. Vamos a descansar en el sector privado, que pueda hacer lo que pueda hacer, en algunas alianzas público-privadas que se puedan estructurar y que podrían arrancar a mediados del año 2022. Y eso es lo que ofrece. Porque mi temor es lanzar una reforma y que después el Estado no tenga la capacidad de impactar la economía. Creo que eso no es sano. Eso no es sano porque eso puede provocar un desaceleramiento de la actividad económica de tal magnitud que podría incluso afectar la rentabilidad de muchas empresas y al afectar la rentabilidad de muchas empresas, poner en riesgo la calidad de la cartera crediticia de las instituciones bancarias del país. Consecuencia, yo creo que el gobierno debe meditar, quizá deben consultar con algunos asesores extranjeros que puedan traer y analizar todo esto de la economía política de la reforma y también de las restricciones fiscales que enfrenta el gobierno en materia de ejecución del gasto público. Yo creo que si el gobierno estuviese en capacidad de ejecutar inversiones públicas, yo no veo ningún riesgo en lanzar la reforma en enero del 22. Y ahí entonces viene el debate de qué presento primero, el presupuesto con un déficit enorme, que voy a tener que decir cómo lo voy a financiar. Porque usted no puede dejar un artículo en blanco en el presupuesto y decir, estos financiamientos por determinar. Eso no debe ser. Debería decir cómo lo va a financiar. O si usted hace la presentación simultánea de los dos.
presupuesto y acompañando el presupuesto el proyecto de reforma tributaria. Para eso, sin embargo, creo que se está acabando el tiempo porque el gobierno no ha dicho absolutamente nada de qué tipo de reforma es que va a hacer, si están trabajando en eso, no escucha que hay varios equipos trabajando y eso es una buena noticia, pero es importante que esos equipos se integren porque el gobierno debe ir con una sola voz, deben seleccionar quiénes son los abanderados de la reforma, quiénes la van a defender, quiénes la van a explicar y en todo momento informar muy bien a la DGI cómo son los mecanismos, porque DGI tiene que articular toda una serie de reestructuración interna para el cobro de los impuestos. Pero este es un tema que va a estar sobre el tapete los próximos meses y lo seguiremos analizando aquí en Triálogo. Muy buenos días.